Todos conocemos el fenómeno de las noticias falsas. Ha sido un tema recurrente desde el auge de las redes sociales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las noticias falsas siempre han existido y que muy a menudo se fabricaban fechas y eventos para servir a una cierta narrativa política? Esto todavía se hace hoy y siempre ha sido realizado por las personas en el poder. Y un caso así es la famosa historia de la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Y esto resultaría ser una noticia falsa increíblemente poderosa que incluso hoy, 1500 años después, todavía caemos en esa invención. Tanto es así que las entradas de Wikipedia e incluso los libros de historia se refieren a la caída de Roma en 476. ¿Pero cómo y por qué fue fabricado? Cuando el último emperador romano occidental, Rómulo Augusto, fue depuesto el 4 de septiembre del 476 después de Cristo por el jefe germánico Urwacar, un gobernante sin poder fue depuesto y el general bárbaro ahora gobernaba directamente sobre Italia. Esto ahora se cita a menudo como la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, Rómulo Augusto, también a menudo llamado Augustulo, el pequeño Augusto, no tenía ningún poder real. Era un niño de alrededor de 11 años de edad para 476, y el ejército del Imperio Romano Occidental, si es que incluso se puede llamar imperio en ese momento, estaba firmemente en la mano de los feuderati germánicos. Y esto de ninguna manera era un fenómeno nuevo. Ya 80 años antes, un general medio vándalo llamado Flavio Estilicón tenía el verdadero poder en el Imperio Romano Occidental, y el joven emperador Honorio fue efectivamente durante mucho tiempo solo un títere. Este proceso se aceleró más cuando el Imperio Occidental tomó el control en 457. Los emperadores serían más a menudo que no títeres. Mayoriano y Antemio representan dos excepciones heroicas, pero emperadores como Livio Severo u Olibrio eran solo títeres de Ricimer, y Glucerio era solo un títere del sobrino burgundio de Ricimer Gundobad. El trono del Imperio Romano Occidental a veces quedaba vacante durante muchos meses antes de que se eligiera un nuevo emperador, como por ejemplo de 456 a 457. Así que ese día, en 476, no fue nada inusual para los romanos. De hecho, el evento no recibió ninguna atención de los contemporáneos en el oeste o el este. No hubo protestas ni lamentaciones de una caída. La vida en la ciudad de Roma continuó sin cambios en 476, el Senado aún se reunía, el prefecto urbano de Roma aún era elegido, los cónsules aún eran elegidos en el oeste. Roma aún era romana. Incluso en Ravenna no había cambiado mucho. En lugar de un emperador impotente de 11 años que en realidad era solo un títere de su padre Flavio Orestes, ahora un general germánico estaba sentado en el trono. La vida continuó como de costumbre, incluso en Ravenna. Las insignias imperiales fueron enviadas a Constantinopla, y Urwacar estaba gobernando oficialmente en nombre del emperador romano oriental Zeno en Constantinopla. Nadie hablaba de una caída de Roma, de hecho. Esto a menudo se veía como una reunificación del imperio, donde Italia ahora era una provincia del Imperio Romano en lugar de su propio imperio occidental separado. Cuando Teodorico llegó a Italia por orden del propio Zeno, derrocó a Urwacar después de algunos años de guerra, y así nació el reino austro-gótico en 493, pero aún así, nadie hablaba de una caída. Por el contrario, especialmente las primeras décadas del largo reinado de Teodorico fueron vistas por muchos como un renacimiento del Imperio Romano de Occidente. Sicilia fue recuperada de los vándalos, y los austrogodos hicieron campaña con éxito contra los Rugi e incorporaron su reino al dominio de Teodorico. Este reino austrogótico no solo era más grande, sino también más estable que el Imperio Romano de Occidente, después de la muerte de Mayoriano en 461. Y cuando Teodorico se quedó en Roma en el año 500 después de Cristo por más de medio año, entró a la ciudad como escribe Casiodoro como un segundo Trajano. Para muchos, la procesión de Teodorico a través de la ciudad se sintió como los triunfos imperiales de antaño. Nadie hablaba de declive,
En cambio, se proclamaban la renovación y el renacimiento imperial. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque desafortunadamente, la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho como la caída del Imperio Romano y los ingresos por publicidad de los videos son increíblemente bajos. Por lo tanto, para ser sostenible a largo plazo, desafortunadamente, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por mucho que me duela decirlo. Pero creo que Mayoriano te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre, y ciertamente te agradezco mucho, mis amigos. De hecho, se podría argumentar que la ascensión de Teodorico marcó el renacimiento del Imperio Romano de Occidente. Después de 510, Teodorico incluso reinó efectivamente sobre el reino visigodo, como regente de su nieto Amalarico, que aún era un infante. Esto fue visto por muchos como el resurgimiento de un nuevo Imperio Romano de Occidente. Teodorico mismo se presentó a la manera de los antiguos emperadores romanos, y preservó meticulosamente las antiguas tradiciones y leyes romanas. Asignó ingresos fiscales para la restauración y protección de los antiguos edificios imperiales de Roma, emitió monedas de notablemente mayor calidad que en las últimas décadas del Imperio Romano Occidental, apareciendo como un emperador romano occidental él mismo, excepto por el bigote, que era distintivamente germánico, para subrayar los paralelismos con la antigua Roma, pero también para retener algo de identidad germánica. Los senadores romanos, Magnus Aurelius Cassiodorus Senador y Anicius Manlius Severinus Boetius, de la antigua familia aristocrática romana de los Anicio, eran estadistas en Roma bajo el gobierno de Teodorico, tratándolo por todos los medios y cuentas como un emperador romano occidental. Boetius incluso ocupó el antiguo cargo de cónsul en 510. Cassiodorus nos da detalles de la sorprendentemente buena condición de la ciudad de Roma en el siglo VI. Hablé de eso en este video aquí. Pero luego, después de 520, las relaciones entre el este y el oeste comenzaron a empeorar. Teodorico mandó ejecutar a Boetius en 524 por cargos de traición. Siendo miembro de la antigua familia Anicio, los Anicio del Imperio Romano Oriental se indignaron. Las tensiones comenzaron a aumentar entre el Imperio Romano Oriental y este nuevo Imperio Romano Occidental bajo el dominio germánico. Es en ese momento que Marcelino Comus introduciría por primera vez el concepto de la caída de Roma en 476. Era un cronista latino del Imperio Romano Oriental que pasó la mayor parte de su vida en la corte de Constantinopla. Justiniano, el nuevo emperador ambicioso del Imperio Romano Oriental, necesitaba una justificación para invadir el oeste. Así que Marcelino Comus le dio una, a saber, que el oeste había sido tomado por bárbaros en 476 y que el Imperio Romano había muerto en ese año. Es en su obra Anales donde podemos leer por primera vez sobre la caída de Roma en ese año. Este nuevo punto de vista legitimó las acciones militares contra el oeste, ya que de repente los romanos que vivían en el oeste y otros como Mimius Symmachus, porque eso daría a los escritores del Imperio Romano de Oriente un poderoso tema para ser utilizado como propaganda. Esto hizo que los gobernantes germánicos parecieran tiranos sedientos de sangre, donde ahora parecía necesaria una invasión del oeste para liberar a los pobres romanos de esta tiranía. Por supuesto, los anteriores 30 años de gobierno muy benevolente de Teodorico ya no eran importantes. Así fue como Marcelino Comus reetiquetó póstumamente la fecha de 476 como la caída de Roma simplemente porque un gobernante de ascendencia itálica romana fue reemplazado por uno germánico. Ahora el pretexto estaba allí, y para 535 la guerra con el reino austro-gótico había comenzado. Para 553 la guerra había terminado, pero Italia completamente devastada y destruida. Lo que podría haber sido el verdadero resurgimiento de un nuevo imperio romano occidental, con cada vez más gobernantes romanizados, hasta que en algún momento nuevos emperadores romanos occidentales itálicos podrían haber gobernado, fue completamente destruido en su infancia.
Esta guerra gótica resultó ser una gigantesca catástrofe, y efectivamente puso fin a la antigüedad tardía y sumergió a Italia en la Edad Oscura. Hablé extensamente sobre los efectos desastrosos que esa guerra tuvo en Italia y en Roma en estos videos aquí. Pero tan poderosa resultó ser esta propaganda del romano oriental Marcelino Comus, que los escritores posteriores copiarían esa narrativa de él. Y así es que incluso hasta el día de hoy, la mayoría de las personas aún caen en esta narrativa de propaganda fabricada de un cronista romano oriental de hace 1500 años. Y si estás interesado en lo que las guerras góticas hicieron a Italia, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en las consecuencias para la misma Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias a Amici Imperio Romano y Benevalete.